Esto pasó hoy. La distribución de combustible fue asesinado Gael Castro. En una reunión privada y sin testigos, Marquitos Toys reveló ante Harfuch que estuvo implicado en la muerte de su propio hermano. Así, las teorías y rumores sobre aquel crimen finalmente llegaron a su fin. Lo que se pensaba era un ataque aleatorio propio del crimen organizado en Ensenada, dio un giro inesperado tras apenas 25 minutos de conversación sin grabaciones ni representación legal de por medio. Marquitos no intentó ocultarlo. Su voz serena, casi perturbadora, confesó la verdad. No fui quien jaló el gatillo, pero supe que iba a ocurrir y no hice nada para impedirlo. Una admisión más gélida que el acero de un arma, dejando claro que lo peor no era la confesión en sí, sino la razón que la impulsaba: proteger su vínculo con el Mencho, el hombre que domina las rutas de tráfico que conecta Michoacán con Chicago. Fue en ese momento que Harfuch comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Si Marquitos estaba admitiendo semejante crimen, significaba que arriesgaba su vida o que fuerzas aún mayores lo obligaban a soltar la verdad. Entonces, la verdadera incógnita dejó de ser quién había asesinado a Jesús Gael y pasó a ser qué esconde Marquitos que podría ser más peligroso que una muerte. Ahora, para entender la magnitud del caso, es necesario retroceder el asesinato de Jesús Gael Castro, que ocurrió en la tarde del 28 de marzo en un restaurante de mariscos, justos en las inmediaciones del puerto turístico en Ensenada. Era un sitio usualmente tranquilo, donde los ataques al estilo del narco eran extraños. Jesús Gael, el hermano menor de Marquitos Toys, compartió una comida con su pareja cuando fue emboscado y recibió 3 disparos, 2 de ellos en la cabeza. El asesino actuó con precisión quirúrgica, entró, ejecutó y huyó en menos de 60 segundos montado en una motocicleta sin matrículas visibles. Todo indicaba que no fue un ataque improvisado. La ejecución llevaba la marca de alguien con entrenamiento profesional. No hubo advertencias ni amenazas, únicamente un objetivo cumplido con frialdad absoluta. Y es aquí donde surge la primera señal de alerta. El asesinato no buscaba intimidar, sino eliminar de forma definitiva. Inicialmente, las autoridades barajaron la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con el cartel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, varios detalles comenzaron a desmentir esta teoría. El CJNG suele dejar un rastro, un mensaje, un video o una amenaza pública. En este caso, no hubo nada de eso, ni una nota, ni un video de autoría, ni un acto que buscara infundir miedo. La operación fue tan limpia que parecía que el único objetivo era desaparecer a Gael sin generar olas. Una eliminación diseñada para ser olvidada rápidamente sin repercusiones mediáticas. Pero había un obstáculo. Gael era sangre directa de Marquitos Toys. La conexión familiar hacía imposible que su muerte pasara desapercibida. Y cuando analizamos la cronología, encontramos un detalle que resulta más que sospechoso. 3 días antes de su muerte, Gael fue visto en una de las oficinas del negocio familiar Ranch Roll, un restaurante que mantiene estrechos vínculos con los Toys. ¿Qué hacía allí? ¿Con quién se reunió? Hasta ahora estas preguntas siguen siendo sin respuestas, pero abren la puerta a pensar que Gael pudo haber estado involucrado en algo que terminó sellando su destino. Habrá visto algo que no debía, o quizás intentó tomar una ruta diferente a la de su hermano mayor. En ese lugar, según un antiguo trabajador, ambos hermanos sostuvieron un intenso altercado. El motivo giraba en torno a fondos de origen dudoso, carencia de claridad en la administración y presuntas actividades de blanqueo de capitales. Un día más tarde, la computadora personal de Gale desapareció misteriosamente. Horas después, el correo electrónico que había preparado para enviar a un reportero en Mazatlán, acompañado de un archivo adjunto con documentos contables, fue eliminado de manera irreversible del servidor. ¿Por qué alguien ajeno al mundo del narcotráfico, sin historial delictivo ni conexiones directas con actividades ilícitas, sería asesinado con tal grado de profesionalismo? La explicación yace en un hecho sencillo. Gale poseía información demasiado comprometedora como para permitirle continuar con vida. Una persona como él, fuera del radar del CJNG, no sería eliminada a menos que hubiese tocado un punto sensible que el cartel buscaba resguardar. Según la posterior admisión de Marquitos, mi hermano sabía lo que ocurría entre ellos y yo, y amenazó con sacarlo a la luz. Yo no lo ejecuté, pero permití que sucediera. Aquella afirmación no fue simplemente una muestra de resignación, fue una aceptación de que la vida de Gale fue el costo impuesto para mantener oculto un secreto vital. Bajo esa óptica, el homicidio dejó de ser un acto aislado y se transformó en el desenlace de una decisión finamente calculada, una resolución que solo alguien con suficiente influencia podría tomar: proteger una red respaldada con el cartel a expensas de su propio hermano.
Marquitos optó por preservar su posición y sus alianzas, incluso si ello requería sacrificar la sangre de su sangre. Normalmente, cuando el CJNG recurre a la violencia, lo hace motivado por tres razones principales: conflictos territoriales, eliminación de traidores o actos de intimidación. Todos comparten un factor común: enviar un mensaje claro. Los carteles no asesinan en la sombra, matan para ser vistos, para infundir miedo y dejar huella. Sin embargo, en la muerte de Jesús Gale Castro no hubo mensaje alguno, no surgió ninguna reivindicación pública, ni señales internas a través de Telegram, perfiles anónimos de Facebook o filtraciones a medios locales. Dentro del universo del narcotráfico, el silencio tras una muerte es inusual. Esta rareza nos lleva a cuestionar nuevamente: ¿realmente fue el CJNG quien ordenó el crimen o simplemente actuaron bajo una solicitud especial? El análisis de los patrones de comportamiento organizacional del cartel en los últimos 2 años refleja una tendencia hacia depuraciones ejecutadas de manera discreta. En lugar de brutales actos de barbarie, prefieren procedimientos pulcros que no comprometen su estructura. No obstante, incluso con este cambio de estrategia, el caso de Gale sigue siendo una anomalía. Si Gale hubiera sido considerado una amenaza real para el CJNG, su ejecución habría ocurrido en una zona bajo su absoluto control, no en una tranquila ciudad turística como Ensenada. Si hubiese sido visto como un traidor, su muerte habría servido de advertencia para otros, y si el cartel realmente hubiera decidido eliminarlo, habrían elegido un momento estratégico para maximizar el impacto del acto, no un almuerzo cualquiera a plena luz del día. Así que la cuestión no es solamente por qué lo mataron, sino más bien por qué accedieron a hacerlo. La única respuesta posible radica en vínculos personales, particularmente en la conexión entre Marquitos Toys y Nemesio Ceguera, conocido como El Mencho. Desde el año 2022 se sospecha que Marquitos participó en al menos 3 encuentros privados en Michoacán, eventos reservados exclusivamente para figuras de alto perfil en los círculos financieros y mediáticos del cartel. La compañía asociada a Marquitos ha sido vinculada a la red de transferencias monetarias desde Sinaloa y Colima hacia el centro del país, territorio donde el CJNG busca ampliar su dominio. Como compensación, Marquitos no solo fue protegido físicamente, sino que su imagen pública, su identidad y su entramado empresarial fueron cuidadosamente blindados. Dentro del ámbito criminal, este tipo de protección es un recurso extremadamente valioso, y quien posee ese respaldo tiene la autoridad suficiente para solicitar una eliminación si percibe una amenaza directa a sus intereses. Desde esa perspectiva, el asesinato de Gale Castro no fue una iniciativa directa del cartel, sino un favor concedido a una figura interna. Había dejado de ser solo una figura mediática, se había transformado en un intermediario, un exo vivo que conectaba el universo virtual de las finanzas con la red tangible de las transacciones ilegales. En los movimientos financieros asociados a Ranch Roll y las marcas de moda vinculadas a Marquitos, aparecieron numerosos pagos de entidades financieras fantasma asentadas en Jalisco, Colima y Michoacán, los 3 núcleos neurálgicos de la distribución del CJNG. Si Marquitos caía, el canal de lavado de dinero se vería interrumpido. Si cooperaba, toda la red de transferencias podría ser trazada. Pero si era eliminado, el gobierno perdería su mejor oportunidad para asestar un golpe al corazón financiero del cartel. Por esa razón, Harfuch no ordenó su detención. Optó en cambio por activar una capa de resguardo diplomático secreto, evacuando a los padres de Marquitos de Culiacán esa misma noche y ordenando el bloqueo total de señales alrededor del complejo principal de Ranch Roll para impedir cualquier acción de represalia por parte del CJNG. Lo más relevante de esa reunión no fue que Marquitos aceptara su implicación, sino que por primera vez alguien desde dentro dibujó una línea divisoria clara entre la familia y el sistema criminal. Marquitos eligió permanecer del lado que aún tenía futuro, aunque eso implicara traicionar a su propia sangre. En el argot del inframundo, eso no se considera traición. Es el último recurso de supervivencia cuando el propio sistema al que serviste se vuelve en tu contra. En los casos de narcotráfico a nivel federal, el término vinculación financiera suele describir a individuos o compañías que, aunque no trafican directamente drogas, desempeñan un papel crucial en mantener el flujo de dinero y la protección de la identidad de la organización. En el CJNG, estas figuras no son simplemente asistentes, son la infraestructura subterránea que sostiene todo el entramado. Y en esa estructura, Marquitos no es una excepción, es un engranaje fundamental. El análisis de datos de transacciones filtradas del sistema Sombra, un algoritmo implementado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México desde el año 2023, identificó al menos 7 compañías relacionadas con Marquitos Toys que mostraban patrones de lavado de capitales.
Estas empresas incluyen la cadena de restaurantes Ranch Roll con presencia en Sinaloa, Colima y Jalisco, todas bastiones clave del CJNG y Toys MX, una firma de producción de moda y accesorios que transfirió recursos a una compañía de logística en Colima, que más tarde se descubrió relacionada con 4 cargamentos de cocaína decomisados en Manzanillo, así como a 2 plataformas de criptomonedas que operaban como billeteras virtuales previamente usadas para legitimar numerosas operaciones provenientes de cuentas anónimas ligadas al CJNG. Todas estas operaciones funcionaban a través de terceros. Ninguno de ellos mencionaba explícitamente a Marquitos, pero declaraciones previas, archivos administrativos e incluso imágenes recuperadas de encuentros clandestinos almacenadas en el dispositivo de un detenido en 2024 corroboraban que Marquitos estuvo presente, coordinando y autorizando personalmente. Sin embargo, lo realmente destacable no era su rol empresario, sino cómo estos negocios actuaban como filtros financieros. En el entramado de distribución del Mencho, cada franquicia de restaurantes registraba ingresos de 3 veces superiores al volumen real de ventas facturadas. Cada firma de moda firmaba contratos internos de impresión o distribución sin documentación adecuada, y cada transacción, ya fuera en efectivo o mediante criptoactivos, coincidía con grandes envíos realizados por el CJNG hacia la frontera norte. ¿Por qué un personaje público como Marquitos se involucraría tan profundamente en un esquema tan riesgoso como el CECI? La explicación radica en la reestructuración de poder orquestada por el propio Mencho. A partir de 2021, cuando el CTNG enfrentó una ofensiva coordinada por parte de la DEA y la Marina, el Mencho optó por una nueva táctica. En lugar de permitir que los capos manejaran directamente los recursos, comenzó a utilizar rostros limpios, individuos sin historial delictivo y antecedentes penales con una imagen pública favorable. Marquitos, con su fama de influencer, su masiva base de seguidores y su red de negocios vinculados a la moda, se transformó en el vehículo perfecto para ser el rostro facial del lavado de activos. Nunca fue formalmente acusado, aparecía en público con su familia, vendía camisetas, no sustancias ilícitas, pero el capital fluía a través de él con más limpieza que a través de cualquier institución bancaria. Fue precisamente este papel el que llevó al Mencho a mantenerlo con vida, aun sabiendo que representaba un riesgo mayor que cualquier traidor, porque Marquitos no solo conocía las rutas financieras, también identificaba a los actores detrás de ellas. En el instante en que Marquitos hablara, toda la arquitectura económica del CJNG podría desmoronarse en una sola audiencia a puertas cerrada. Todo cambió cuando la única persona capaz de silenciarlo fue su propio hermano. Gale poseía información comprometida y tras amenazar con hacerla pública, el precio que pagó fue la vida. Marquitos no necesitó disparar, ya que el sistema que ambos servían disponía de protocolos automáticos para neutralizar a quienes sabían demasiado. En el mundo del crimen organizado, el homicidio no surge de emociones desbordadas, sino de decisiones frías basadas en análisis de riesgo y control. El CJNG no elimina por ira, actúan por 2 motivos concretos: cuando un individuo deja de ser útil o cuando se convierte en un peligro incontrolable. Aplicando esa lógica a los hermanos Castro, la conclusión es evidente. Jesús Gail Castro no administraba negocios ni manejaba recursos, pero conocía secretos peligrosos. No era parte activa de la operación financiera, pero era hermano de Marquitos, quien había dejado un rastro demasiado visible al ser utilizado como intermediario por el cartel en al menos 2 enfrentamientos recientes, según una confesión interna de un empleado de restaurante. Gale llegó a decir: podría arruinarte con un solo correo electrónico. He guardado todo lo que has hecho. Una amenaza de este tipo, proveniente de un familiar, posee un peso especial, no solo por los vínculos de sangre, sino porque una persona cercana no necesita pruebas formales, basta con decir la verdad. Desde la perspectiva de Ceci, Gale era una variable fuera de control, no podía ser comprado, no mostraba lealtades firmes y, lo más crítico, carecía de valor estratégico a futuro. Ese fue su final. Marquitos, en contraste, era otra historia. Aunque él era la fuente de gran parte del peligro, también representaba la única vía para impedir el colapso de las rutas financieras. El CJNG no liquida al portador de las llaves, lo utilizan, lo presionan, lo vigilan y solo actúan si esas llaves cambian de manos. Desde una óptica pragmática, Marquitos era literalmente un activo valioso desde el esquema de lavado de capitales. Posee una red de negocios, tiendas, restaurantes, una gigantesca audiencia, plataformas digitales y una reputación pública lo bastante pulcra como para esquivar inspecciones inmediatas. Si se volvía en su contra, el CJNG podría actuar en su contra, pero si mantenía su lealtad, entonces el asesinato de su hermano servía como advertencia. Quien traicione no recibirá un aviso previo. Dicho de otra manera, Gale no fue eliminado porque representara el mayor peligro, sino porque era el único fuera del círculo
de control. Marquitos, aunque más riesgoso, todavía era manejable. Conservaba vulnerabilidades que podían aprovecharse, como su familia, su imagen pública y su presencia en redes sociales, de la cual no podía desligarse. El grupo criminal CJNG no elimina a quienes aún pueden manipular, actúa contra quienes ya escapan de su dominio. Cuando Gale empezó a recolectar pruebas, contactar periodistas y amenazar con revelar secretos, el proceso ya había superado toda posibilidad de mediación. No hubo tiempo para calmarlo, ni espacio para negociar, solo quedaba actuar con rapidez y precisión. La pregunta crucial es, ¿qué sucedería si Marquitos también decide desviarse? ¿Qué ocurriría si, como se mencionó antes, comenzara a acercarse a Harv y compartir información clasificada? En ese momento, Marquitos dejaría de ser un recurso útil y se transformaría en un blanco. La muerte de Gale fue una advertencia contundente, pero el CJNG no emite segundas advertencias. Cuando Marquitos ingresó a aquella reunión privada con Harv y compartió lo que sabía, el centro de la cuestión dejó de ser quién eliminó a Jesús Gale Castro y pasó de ser quién representa ahora Marquitos Toys para el aparato de seguridad de México. ¿Es un testigo valioso, un activo estratégico o una amenaza desbordada? Desde una perspectiva táctica, Marquitos es un paquete de altísimo valor y riesgo. Conoce las rutas de lavado de dinero, la lista completa de compañías fachada, ha establecido contacto con al menos 2 operadores regionales del CNG. Y, aún más crítico, ha mantenido comunicación indirecta con el Mencho. Esa información sería codiciada por cualquier entidad, desde la Sedena hasta la DEA. Por eso, mantenerlo con vida no solo es una cuestión operativa, sino un movimiento político. Tener a Marquitos respirando implica que Harv debe posicionarse públicamente en contra del CJNG, uno de los entramados originales más violentos y de respuesta inmediata en todo México. El CJNG podría decidir no actuar contra Marquitos mientras conserve sus secretos, pero si detecta que el gobierno se apodera de su información interna, se activaría la brutal ley de la venganza. Harv entiende perfectamente los riesgos. En su carrera ha dirigido múltiples operativos de alto perfil y protegido testigos de enorme importancia, pero nunca antes había tenido que resguardar a alguien que es simultáneamente víctima y cómplice indirecto. Salvaguardar a Marquitos implica activar el sistema federal de protección a testigos, trasladar a su familia fuera de la zona de riesgo y reestructurar diversas operaciones en Colima y Michoacán que podrían verse comprometidas si Marquitos revela datos inadecuados. Entre todas las amenazas, la mayor es la posibilidad de filtraciones internas. Marquitos no es un testigo común, es una figura pública con dinero, contactos en los medios y un historial de vínculos con las élites del crimen. ¿Por qué entonces Harv no optó por eliminarlo discretamente o permitir que el CJNG lo hiciera desaparecer como a otros activos riesgosos? Porque esta vez Marquitos conoce demasiado sobre la estructura interna. Si lo asesinan, no hay forma de garantizar que no existe un archivo oculto que revele todo. Si ese archivo emergiera, podría desatar un efecto dominó devastador, derrumbaría la red financiera del CJNG y golpearía severamente a la imagen del aparato de seguridad nacional. Un testigo suspendido entre dos realidades, lo bastante vivo para ser aprovechado, pero no lo suficientemente libre para resistirse. Esto no es protección, es una contención táctica, un testigo que lleva consigo los mapas de lavado de capitales, las razones sociales de compañías fantasma, las ubicaciones de centros de distribución, los nombres en clave interno y los métodos de reparto de beneficios. No es un testigo ordinario. Para el cartel, alguien así no representa un traidor, sino una amenaza estructural. Desde el instante en que Marquitos salió de la oficina de Harv Fuchs, comenzó la cuenta regresiva. Aunque el aparato de seguridad desplegara todas las salvaguardas posibles, cambiara chips telefónicos, bloqueara señales, evacuara a su familia y monitoreara desde el espacio, nada alteraría una verdad. El CJNG lo localizará, no a través de GPS, sino por medio de su red social, porque Marquitos todavía no puede desaparecer. Aún conserva presencia en Internet, una marca comercial, aliados empresariales y, lo más delicado, vínculos humanos que sin saberlo ahora están atrapados en medio de una confrontación. Desde una perspectiva contraespionaje, existen 3 desenlaces plausibles. Primer desenlace, represalia inmediata. El CJNG podría enviar un mensaje público, un video, un anuncio o incluso ejecutar un atentado en algún sitio relacionado con Marquitos, como Ranch Road. El propósito no sería necesariamente eliminarlo, sino sembrar pánico, empujar al gobierno a disminuir su resguardo y forzar a Marquitos a actuar bajo presión, aumentando así la posibilidad de que se revele su paradero. Segundo desenlace, acecho y ejecución.
Esta sería la estrategia más precisa: utilizar a alguien de su círculo íntimo, un amigo de antaño, un socio comercial o un pariente manipulado, para acercarse y llevar a cabo una eliminación sin rastro. El CJNG ya aplicó esta táctica en Colima durante el 2022, cuando uno de sus operadores clave cayó. Pese a estar bajo custodia federal, si a Marquitos le ocurre algo similar, ni siquiera percibiría que es observado hasta escuchar el disparo. Tercer desenlace: filtración indirecta de datos. El CJNG no requeriría asesinar de inmediato, bastará con divulgar fragmentos de información confidencial, documentos señalándolo, y permitir que los medios de comunicación se encarguen de arruinarlo. Bajo presión mediática, el gobierno se vería forzado a desligarse de él, dejándolo expuesto, y una vez sin el resguardo de Harfuch, Marquitos se convertiría en un blanco más fácil que un interno trasladado. Todos estos escenarios tienen un denominador común: no existe una mañana seguro para Marquitos. Incluso si sobrevive, lo hará bajo constante supervisión, desconfianza y la amenaza latente de ser eliminado, ya sea por el cartel que alguna vez le abrió las puertas o por aquellos que ahora lo consideran una pieza incómoda. Harfuch podría preservarlo una semana, quizás un mes, tal vez instaurar refugios clandestinos, pero no podrá controlar todo lo que Marquitos sabe, todas las personas con las que trató, ni cada sitio que frecuentó. En el tablero geopolítico de la guerra contra el narcotráfico en México, a veces mantener a alguien respirando puede resultar más costoso que permitir su caída. Y en ese instante, Marquitos encarna precisamente en esa clase de dilema. No pertenece ya al mundo libre, pero tampoco se halla bajo la tutela del CJNG. Si el gobierno decide seguir resguardándolo, aceptan de facto el riesgo de participación en un juego donde el premio podría no compensar el sacrificio. Marquitos ha perdido el control de su destino. Al confiar en Harfuch, ha traicionado al CJNG, y ahora ambos bandos tienen motivos para someterlo o eliminarlo. En este escenario, Marquitos se convierte en una sombra que camina en tierra de nadie, sabiendo que cada movimiento podría ser el último. No importa cuánto dinero invierta el gobierno en su seguridad, ni cuántos equipos especiales vigilen su entorno, la realidad es brutal. En el mundo del narcotráfico, la paciencia es un arma letal. El CJNG tiene todo el tiempo del mundo. Cada amigo, cada contacto, cada lugar donde Marquitos dejó una huella representa una ventana abierta para sus enemigos. No es cuestión de si lo alcanzarán, sino de cuándo. Mientras tanto, dentro del propio aparato estatal comienza a surgir grietas. Algunos funcionarios consideran que proteger a Marquitos es un gasto injustificable de recursos. Otros temen que su sola existencia pueda detonar un conflicto interno mayor. La presión política no tarda en hacerse sentir. Columnas de opinión, filtraciones estratégicas, preguntas incómodas de conferencias de prensa. El nombre de Marquitos empieza a resonar en pasillos donde antes se pronunciaba en voz baja, y cada vez que su caso se vuelve más visible, su esperanza de sobrevivir disminuye. Por otro lado, dentro del CJNG, su fuga representa una afrenta intolerable. No se trata simplemente de recuperar información perdida, se trata de enviar un mensaje claro: nadie traiciona al cartel, y sigue respirando para contarlo. Cada célula del CJNG, desde los operadores logísticos hasta los sicarios de última línea, sabe que eliminar a Marquitos no es una misión más, es un acto simbólico de restauración del orden interno, y en ese mundo el honor y el terror son dos caras de la misma moneda. Marquitos, mientras tanto, vive atrapado en una rutina insoportable: cambios constantes de ubicación, comunicaciones cifradas, equipo de seguridad que no puede ser, pero que simplemente siente. Su vida se ha reducido a breves instantes de movimiento, encerrado en casa de seguridad, donde la luz del día apenas penetra. Cada noche, al cerrar los ojos, escucha en su mente los ecos de un disparo que aún no ha llegado, pero que sabe que es inevitable. En algún lugar de su conciencia, Marquitos entiende que su tiempo se mide en silencios, no en relojes, que su única oportunidad real no es sobrevivir, sino volverse irrelevante, que el olvido es su única escapatoria, pero mientras su nombre siga teniendo peso, mientras su información siga siendo valiosa, será cazado como una pieza de ajedrez que todos quieren derribar, unos para silenciarlo, otros para protegerse de su posible traición. Desde fuera, para quien mira la guerra contra el narcotráfico como un espectador distante, podría parecer que se trata simplemente de un juego de espías, de estrategias frías y maniobras calculadas, pero para Marquitos cada latido de su corazón es un recordatorio de que se ha atrapado entre dos mundos que lo consideran desechable. Es uno, un traidor; en otro, un peón incómodo; en ambos, un cadáver en potencia.
En las entrañas del gobierno, la tensión es palpable. No todos están de acuerdo en proteger a alguien como Marquitos. Hay quienes ven en él una bomba de tiempo que tarde o temprano explotará. Funcionarios de alto nivel debaten en reuniones cerradas, algunos defendiendo su utilidad como fuente de inteligencia, otros exigiendo su entrega silenciosa como una forma de limpiar el tablero antes de que la partida se le salga de control. Afuera, la opinión pública comienza a percibir de que algo se oculta, que hay un precio en vidas humanas que no aparece en los boletines oficiales. Mientras tanto, Marquitos empieza a quebrarse. El encierro, el miedo, la imposibilidad de confiar en nadie, hacen mella en su mente. Su lealtad se ha evaporado, ya no pertenece ni al cartel ni al Estado. Solo es un hombre marcado que espera el momento en que el ruido metálico de un cerrojo sea la última melodía que escuche. El aislamiento que al principio parecía protección, ahora es tortura. Sus pensamientos son una jaula más cruel que cualquier prisión. El CJNG no ha detenido su cacería. Cada pequeño error, cada publicación en redes, cada transacción mínima, cada movimiento de alguien de su círculo cercano es analizado, trazado y seguido como hilos que llevan al objetivo. Porque Marquitos no es solo un desertor, es una grieta en el sistema de miedo que sostiene al cartel, y si esa grieta no se sella, otros podrían seguir su ejemplo. Para el CJNG, permitir que viva sería aceptar una debilidad, y en su lógica brutal, las debilidades no se perdonan, se eliminan. Harfuch, por su parte, también juega un juego que no se puede ganar. Cada día que Marquitos respira es un día en que el riesgo de una filtración crece. Aunque su red de protección es sofisticada, aunque cuenta con equipos de inteligencia, aunque mueve piezas como una partida de ajedrez desesperada, sabe que un solo descuido puede ser fatal, no solo para Marquitos, sino también para su propia carrera, para su vida. Y el tiempo, ese juez implacable, sigue su marcha. El primer atentado no tarda en llegar, una explosión controlada cerca de una de las rutas habituales de escoltas, una advertencia más que un ataque letal, un mensaje claro. Sabemos dónde estás, sabemos que te mueves, no olvides que esto es solo el principio. Si Gale hubiera sido considerado una amenaza real para el CJNG, su ejecución habría ocurrido en una zona bajo su absoluto control, no en una tranquila ciudad turística como Ensenada. Si hubiese sido visto como un traidor, su muerte habría servido de advertencia para otros, y si el cartel realmente hubiera decidido eliminarlo, habrían elegido un momento estratégico para maximizar el impacto del acto, no un almuerzo cualquiera a plena luz del día. Así que la cuestión no es solamente por qué lo mataron, sino más bien por qué accedieron a hacerlo. La única respuesta posible radica en vínculos personales, particularmente en la conexión entre Marquitos Toys y Nemesio Ceguera, conocido como El Mencho. Desde el año 2022 se sospecha que Marquitos participó en al menos 3 encuentros privados en Michoacán, eventos reservados exclusivamente para figuras de alto perfil en los círculos financieros y mediáticos del cartel. La compañía asociada a Marquitos ha sido vinculada a la red de transferencias monetarias desde Sinaloa y Colima hacia el centro del país, territorio donde el CJNG busca ampliar su dominio. Como compensación, Marquitos no solo fue protegido físicamente, sino que su imagen pública, su identidad y su entramado empresarial fueron cuidadosamente blindados. Dentro del ámbito criminal, este tipo de protección es un recurso extremadamente valioso, y quien posee ese respaldo tiene la autoridad suficiente para solicitar una eliminación si percibe una amenaza directa a sus intereses. Desde esa perspectiva, el asesinato de Gale Castro no fue una iniciativa directa del cartel, sino un favor concedido a una figura interna. Había dejado de ser solo una figura mediática, se había transformado en un intermediario, un nexo vivo que conectaba el universo virtual de las finanzas con la red tangible de las transacciones ilegales. En los movimientos financieros asociados a Ranch Roll y las marcas de moda vinculadas a Marquitos, aparecieron numerosos pagos de entidades financieras fantasma asentadas en Jalisco, Colima y Michoacán, los 3 núcleos neurálgicos de la distribución del CJNG. Si Marquitos caía, el canal de lavado de dinero se vería interrumpido. Si cooperaba, toda la red de transferencias podría ser trazada. Pero si era eliminado, el gobierno perdería su mejor oportunidad para asestar un golpe al corazón financiero del cartel. Por esa razón, Harfuch no ordenó su detención. Optó en cambio por activar una capa de resguardo diplomático secreto, evacuando a los padres de Marquitos de Culiacán esa misma noche y ordenando el bloqueo total de señales alrededor del complejo principal de Ranch Roll para impedir cualquier acción de represalia por parte del CJNG. Lo más relevante de esa reunión no fue que Marquitos aceptara su implicación, sino que por primera vez alguien desde dentro dibujó una línea divisoria clara entre la familia y el sistema criminal. Marquitos eligió permanecer del lado que aún tenía futuro, aunque eso implicara traicionar a su propia sangre. En el argot del inframundo, eso no se considera traición. Es el último recurso de supervivencia cuando el propio sistema al que serviste se vuelve en tu contra.
En los casos de narcotráfico a nivel federal, el término vinculación financiera suele describir a individuos o compañías que, aunque no trafican directamente drogas, desempeñan un papel crucial en mantener el flujo de dinero y la protección de la identidad de la organización. En el CJNG, estas figuras no son simplemente asistentes, son la infraestructura subterránea que sostiene todo el entramado, y en esa estructura Marquitos no es una excepción, es un engranaje fundamental. El análisis de datos de transacciones filtradas del sistema Sombra, un algoritmo implementado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México desde el año 2023, identificó al menos 7 compañías relacionadas con Marquitos Toys que mostraban patrones de lavado de capitales. Estas empresas incluyen la cadena de restaurantes Ranch Roll con presencia en Sinaloa, Colima y Jalisco, todas bastiones clave del CJNG y Toys MX, una firma de producción de moda y accesorios que transfirió recursos a una compañía de logística en Colima, que más tarde se descubrió relacionada con 4 cargamentos de cocaína decomisados en Manzanillo, así como a 2 plataformas de criptomonedas que operaban como billeteras virtuales previamente usadas para legitimar numerosas operaciones provenientes de cuentas anónimas ligadas al CJNG. Todas estas operaciones funcionaban a través de terceros. Ninguno de ellos mencionaba explícitamente a Marquitos, pero declaraciones previas, archivos administrativos e incluso imágenes recuperadas de encuentros clandestinos almacenadas en el dispositivo de un detenido en 2024 corroboraban que Marquitos estuvo presente, coordinando y autorizando personalmente. Sin embargo, lo realmente destacable no era su rol empresario, sino cómo estos negocios actuaban como filtros financieros. En el entramado de distribución del Mencho, cada franquicia de restaurantes registraba ingresos de 3 veces superiores al volumen real de ventas facturadas. Cada firma de moda firmaba contratos internos de impresión o distribución sin documentación adecuada, y cada transacción, ya fuera en efectivo o mediante criptoactivos, coincidía con grandes envíos realizados por el CJNG hacia la frontera norte. ¿Por qué un personaje público como Marquitos se involucraría tan profundamente en un esquema tan riesgoso como el CECI? La explicación radica en la reestructuración de poder orquestada por el propio Mencho.